Hay una versión de ti que se despierta a las 3 de la madrugada, sin razón aparente, con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal, y que se queda mirando el techo en silencio, pensando en algo que no se atreve a decirle a nadie en voz alta durante el día. Piensa en la muerte, no en abstracto, no como un concepto filosófico de libro, sino en lo concreto, en lo personal, en el momento exacto en que tú, con tus recuerdos, con tu voz, con esa forma única de mirar el mundo que solo tú tienes, dejes de estar aquí. Y junto a ese pensamiento casi siempre llega otro todavía más pesado, uno que muchas personas cargan en silencio desde la infancia sin haberlo elegido. ¿Y si después hay un castigo? ¿Y si todo lo que hice mal en esta vida tiene una factura que pagar en algún lugar que no puedo ver desde aquí? Si alguna vez sentiste eso, aunque haya sido solo una vez, en una noche particularmente oscura, quiero que sepas algo antes de seguir. No estás roto por sentirlo y no estás solo. Ese miedo específico, la mezcla entre el miedo a dejar de existir y el miedo a ser castigado después, es probablemente una de las cargas emocionales más universales y menos habladas de toda la experiencia humana. Se enseña en susurros, se hereda de generación en generación, se instala en la infancia antes de que tengas edad para cuestionarlo, y para cuando eres adulto, ya forma parte de tu cuerpo casi tanto como tus huesos. Hoy quiero hacer algo distinto contigo. No quiero darte un consuelo fácil ni una frase bonita para que te sientas mejor por 5 minutos. Quiero llevarte, paso a paso, por lo que la física más rigurosa que existe, la misma que puso a un hombre en la luna y que hace funcionar el GPS de tu teléfono ahora mismo, dice realmente sobre la muerte y sobre la idea del castigo eterno. Y te advierto desde ya, lo que vamos a encontrar no es solamente un consuelo, es, creo yo, una de las liberaciones más profundas que la ciencia le puede ofrecer a una mente humana asustada. Albert Einstein vivió toda su vida adulta lejos de la religión organizada en la que había crecido, pero nunca dejó de hacerse las preguntas más grandes que la religión también intenta responder. ¿Qué somos? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Hay algo parecido a un juicio, a un castigo, a una recompensa esperándonos del otro lado? Que a diferencia de muchos científicos de su tiempo, que simplemente descartaban estas preguntas como no científicas y las dejaban de lado, Einstein las tomó en serio, las llevó hasta el límite de lo que sus propias ecuaciones podían decirle, y llegó a conclusiones que, sinceramente, deberían enseñarse en más lugares de los que se enseñan. Empecemos por la pieza más sólida, la que tiene el respaldo experimental más fuerte de toda la física, la ley de conservación de la energía. Esta ley dice, sin excepción documentada en más de un siglo de experimentos, que la energía del universo no puede crearse ni destruirse, solo transformarse de una forma a otra. No es una opinión, no es una teoría en debate entre físicos que todavía no se ponen de acuerdo. Es uno de los pilares más probados de toda la ciencia. ¿Y por qué te importa esto a ti, que estás pensando en la muerte a las 3 de la madrugada? Porque tú, en tu nivel más fundamental, eres energía organizada. Tus pensamientos son patrones eléctricos viajando entre neuronas. Tus emociones son combinaciones químicas precisas. Tu cuerpo entero es, literalmente, una forma extremadamente sofisticada de energía condensada, como nos enseñó la ecuación más famosa de Einstein, esa que dice que la energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Si la energía no puede destruirse, entonces lo que tú eres en tu sustancia más básica tampoco puede simplemente apagarse, en el sentido absoluto en que tu miedo te hace imaginarlo. Lo que va a pasar cuando mueras no es que la energía que te compone desaparezca de la existencia. Es que esa energía va a transformarse, va a dispersarse, va a volver a formar parte de otros procesos del universo, exactamente igual que ha estado haciendo desde el origen del cosmos. ¿Sientes ya algo distinto en el cuerpo? Tal vez no todavía, y está bien, porque apenas estamos empezando. Pero quédate conmigo, porque ahora viene la parte que de verdad quiero que entiendas hasta el fondo, la pregunta del infierno. La idea de un castigo eterno después de la muerte es una de las construcciones psicológicas más poderosas que la humanidad ha creado.
y también una de las más dañinas, cuando se instala sin cuestionamiento en la mente de un niño que todavía no tiene herramientas para procesarla. Se nos enseña muchas veces antes de los 7 años que existe un lugar de sufrimiento eterno reservado para quienes se equivocan, y esa idea se queda guardada en algún rincón del cerebro durante toda la vida, lista para activarse en cualquier noche de insomnio o en cualquier momento de culpa. Pero hagamos algo que pocas personas se atreven a hacer. Miremos esta idea con el mismo rigor con el que miraríamos cualquier otra afirmación sobre el universo físico. Para que un infierno literal, eterno, de castigo consciente continuo pudiera existir, necesitaría cumplir con ciertas condiciones físicas básicas. Necesitaría un lugar, en el sentido de espacio, o al menos algún tipo de dimensión donde ese proceso pudiera ocurrir. Necesitaría tiempo, porque el castigo eterno implica, por definición, una sucesión interminable de momentos de sufrimiento. Y necesitaría que la conciencia, ese patrón eléctrico y químico extremadamente específico que hoy vive en tu cerebro, pudiera de alguna manera trasladarse, intacta, fuera del único sistema físico que sabemos con toda certeza científica que la produce, un cerebro biológico funcionando. Aquí está el problema central, el que la física y la neurociencia juntas dejan absolutamente claro. Nunca, en ningún experimento, en ningún caso documentado con rigor científico, se ha observado que la conciencia exista separada de un sustrato físico funcionando. Cada vez que el cerebro se daña, la conciencia cambia. Cada vez que el cerebro deja de recibir oxígeno, la conciencia se apaga. No hay un solo caso, verificado con el rigor que la ciencia exige, de una conciencia humana funcionando, sintiendo, sufriendo, sin un cerebro biológico activo sosteniéndola. Esto significa algo enorme para tu miedo de las 3 de la madrugada. La idea de un castigo eterno consciente requiere, como condición básica, que tu conciencia siga funcionando exactamente como funciona ahora, pero sin el órgano físico que, hasta donde la ciencia puede comprobar, es el único que la produce. Es como temerle a que tu reflejo en el espejo siga caminando solo después de que rompas el espejo. No te estoy diciendo esto para quitarte algo, sino para devolverte algo. Tu energía, tu materia, lo que eres en el nivel más profundo, no se destruye. Eso ya lo establecimos. Pero la forma específica de sufrimiento consciente, continuo, eterno, que te enseñaron a temer desde niño, necesitaría un mecanismo físico que ninguna evidencia respalda que pueda existir separado del cerebro. Quiero que pienses en esto un segundo, no como una distracción, sino como una pregunta real. Si te han dicho toda tu vida que debes temer un castigo eterno, pero ese castigo requeriría que tu conciencia siguiera funcionando exactamente igual sin el órgano biológico que la sostiene, ¿no te parece que ese miedo está construido sobre una base que ni siquiera la física más básica respalda? Albert Einstein, cuando le preguntaban directamente sobre el infierno y el castigo divino, solía responder con una claridad que sorprendía a quienes esperaban evasivas diplomáticas. Decía que no podía concebir un Dios que castigara y premiara a sus propias criaturas según un código moral humano, porque eso reduciría algo tan vasto como el universo a la escala de un juez de pueblo, enojado y vengativo. Para Einstein, lo que él llamaba religiosidad, en el sentido más profundo, no tenía nada que ver con el miedo al castigo. Tenía que ver con el asombro frente a la inmensidad y el orden del cosmos, algo mucho más cercano a la maravilla que a la culpa. Yo, particularmente, creo que esta distinción que hacía Einstein es una de las cosas más liberadoras que se pueden entender en toda una vida, porque hay una diferencia enorme entre vivir guiado por el asombro y vivir guiado por el terror al castigo. Una persona que actúa bien porque le maravilla la vida, porque siente conexión genuina con quienes la rodean, construye algo completamente distinto a una persona que actúa bien solo porque le aterra una llama eterna, esperándola si se equivoca. Vamos a profundizar un poco más en esto, porque hay otra capa de la física que pocas veces se conecta con esta conversación y que creo que merece toda tu atención.
la termodinámica y el concepto de entropía. La segunda ley de la termodinámica dice que, en un sistema cerrado, el desorden, lo que los físicos llaman entropía, siempre tiende a aumentar con el tiempo. Esto es lo que explica, en el fondo, por qué las cosas se desgastan, por qué los cuerpos envejecen, por qué una taza rota nunca se vuelve a armar sola. Tu cuerpo, como organismo biológico, es un sistema extraordinariamente complejo y ordenado, que gasta energía constantemente para mantenerse organizado en contra de esta tendencia natural al desorden. Cuando mueres, ese trabajo de mantenimiento se detiene y tu cuerpo lentamente vuelve a integrarse al desorden general del universo, exactamente de la misma manera en que todo lo demás en el cosmos tiende a hacerlo. ¿Por qué te cuento esto? Porque la idea de un castigo eterno consciente va completamente en contra de la dirección natural que la física describe para cualquier sistema después de la muerte. No hay ningún mecanismo conocido por el cual un patrón tan extraordinariamente ordenado y específico como tu conciencia actual pudiera mantenerse intacto, sufriendo de forma organizada y consciente durante una eternidad después de que el sistema físico que la sostenía se haya disuelto de vuelta al desorden general del universo. Es, literalmente, lo opuesto a lo que todas las leyes conocidas de la física predicen que debería pasar. Quiero detenerme aquí, un momento, para llevarte a un terreno distinto, porque entender de dónde viene realmente la idea del infierno, en términos históricos, ayuda muchísimo a quitarle el peso absoluto que le damos sin cuestionarla. La imagen del fuego eterno, del lugar subterráneo de tormento, de los demonios torturando almas para siempre, no aparece de la forma en que la conocemos hoy en los textos más antiguos de las tradiciones religiosas que supuestamente la sostienen. Los estudiosos de historia de las religiones coinciden en algo que sorprende a mucha gente. El concepto de un infierno de castigo eterno, físico, consciente, tal como se popularizó en el imaginario occidental, se desarrolló de forma gradual a lo largo de varios siglos, influenciado tanto por tradiciones persas y griegas como por las necesidades políticas y sociales de instituciones religiosas que descubrieron, en algún punto de la historia, que el miedo era una herramienta extraordinariamente eficaz para mantener el orden social y la obediencia de poblaciones enteras. Dante Alighieri, con su Divina Comedia escrita en el siglo XIV, tuvo más influencia en cómo imaginamos el infierno hoy que cualquier texto religioso original. Los círculos del infierno, los castigos específicos para cada pecado, los demonios con tridentes. Gran parte de esa imaginería es literatura medieval, no doctrina teológica antigua. Y sin embargo, esa imaginería se quedó grabada en la cultura colectiva con tanta fuerza que muchas personas, incluso sin ser religiosas practicantes, siguen cargando esas imágenes específicas cuando piensan en la muerte, como si fueran hechos comprobados en lugar de lo que realmente son: construcciones culturales, artísticas, políticas, acumuladas a lo largo de siglos. Esto no significa que las tradiciones espirituales no tengan nada valioso que decir sobre la muerte, el sentido ético de la vida o la trascendencia. Significa más bien que la versión específica y literal del infierno como cámara de tortura eterna, esa que probablemente fue la que te generó miedo de niño, tiene menos que ver con la sabiduría espiritual profunda de esas tradiciones, y mucho más que ver con siglos de uso del miedo como mecanismo de control social. Separar estas dos cosas, la sabiduría espiritual genuina por un lado y el miedo construido artificialmente por el otro, es uno de los actos de claridad mental más liberadores que una persona puede hacer en toda su vida. Detente un segundo conmigo aquí, porque esto merece que lo pienses con calma antes de seguir avanzando. Si ni la conservación de la energía, ni la neurociencia de la conciencia, ni la segunda ley de la termodinámica dan ningún soporte real a la idea de un castigo eterno consciente después de la muerte, ¿de dónde viene exactamente ese miedo que cargas? ¿Viene de una evidencia real o viene de una historia que te contaron antes de que pudieras cuestionarla? Quiero ser muy cuidadoso en este punto,
porque no estoy aquí para burlarme de las creencias religiosas de nadie, ni para decirte que toda tradición espiritual está equivocada. Muchas de las tradiciones más profundas del mundo, incluso dentro del cristianismo, el judaísmo, el islam y el budismo, tienen interpretaciones del más allá mucho más matizadas, simbólicas y compasivas que la imagen popular del fuego eterno literal que terminó dominando la imaginación colectiva. Muchas veces más por motivos de control social que por reflexión teológica profunda. Lo que estoy cuestionando específicamente es esa versión simplificada, esa imagen de castigo físico eterno que se usa, consciente o inconscientemente, para generar obediencia a través del miedo, no a través de la comprensión o el amor genuino. Quiero añadir una pieza más a este rompecabezas, una que viene no de la física teórica, sino de la medicina y la investigación clínica real sobre el proceso mismo de morir. En las últimas décadas, varios equipos de investigación en universidades serias, con protocolos científicos rigurosos, han estudiado lo que ocurre en el cerebro durante los minutos finales de la vida, incluyendo casos de personas reanimadas después de un paro cardíaco. Lo que estos estudios han encontrado una y otra vez es que el cerebro, lejos de simplemente apagarse de golpe como una luz, a menudo muestra una explosión final de actividad organizada, una especie de última oleada de coordinación neuronal, asociada frecuentemente con experiencias subjetivas extraordinariamente intensas, claras, a veces descritas como más reales que la vida cotidiana. No estoy diciendo esto para sugerir pruebas de vida después de la muerte, porque sería deshonesto presentarlo así con la evidencia actual. Lo digo porque contradice directamente la imagen popular del morir como un proceso de terror y sufrimiento prolongado. La evidencia médica disponible sugiere más bien que el cerebro, en sus últimos instantes, parece estar diseñado, evolutivamente, para producir algo mucho más parecido a la calma, o incluso al asombro que al pánico. Sam Parnia, médico especializado en cuidados intensivos, que ha dedicado años a estudiar científicamente lo que ocurre durante el proceso de morir, ha señalado en su investigación que muchas de las personas que son reanimadas después de haber estado clínicamente muertas durante varios minutos no describen experiencias de sufrimiento. Describen, con una consistencia que cualquier investigador encuentra notable, sensaciones de paz, de claridad, de ausencia de dolor, incluso cuando sus cuerpos estaban, en ese momento, atravesando un evento médico gravísimo. Esto no prueba nada sobre el más allá, pero sí nos dice algo valioso sobre el proceso biológico mismo de morir, que es al final lo que la mayoría de la gente realmente teme cuando dice que le teme a la muerte. No el después abstracto, sino el durante concreto. Si esto que estás escuchando te está resonando, si sientes que por primera vez alguien está poniendo en palabras un miedo que cargaste en silencio durante años, te pido que te quedes un momento más conmigo, porque quiero llevar esto a un terreno todavía más concreto y, espero, más sanador. Volvamos a la pregunta que titula esta reflexión. Si nunca mueres del todo, en el sentido de que tu energía nunca se destruye, sino que se transforma, y si el infierno, tal como tradicionalmente se enseña, no tiene ningún sustento en las leyes físicas que gobiernan la conciencia y la materia, entonces, ¿de qué tienes miedo realmente? Yo creo que, si eres honesto contigo mismo, la respuesta no es exactamente el infierno como concepto abstracto. Creo que la respuesta tiene capas más humanas, más concretas, más fáciles de nombrar una vez que les quitamos el disfraz teológico. Tienes miedo de dejar a las personas que amas. Tienes miedo del dolor físico que pueda acompañar al proceso de morir. Tienes miedo de no haber vivido lo suficiente, de irte con cosas sin decir, con sueños sin intentar. Tienes miedo, tal vez, de que nada de lo que hiciste haya importado. Esos miedos son reales, son humanos, y merecen ser tomados en serio, no minimizados con frases bonitas. Pero fíjate que son miedos completamente distintos al miedo al castigo eterno. Son miedos sobre cómo estás viviendo ahora, no sobre lo que te va a pasar después. Y eso, paradójicamente, es una excelente noticia.
porque significa que tienen solución dentro de tu vida actual, mientras todavía tienes tiempo para actuar sobre ellos. Si tu verdadero miedo es dejar a las personas que amas sin haberles dicho lo suficiente cuánto las amas, eso se resuelve diciéndolo hoy, no esperando aún más allá incierto para reparar lo que pudiste haber reparado en esta misma tarde. Si tu verdadero miedo es no haber vivido lo suficiente, eso se resuelve empezando, hoy mismo, aunque sea con un paso pequeño, hacia esa vida que sientes que se te está escapando. El miedo a la muerte, cuando se mira de frente y se desnuda de sus disfraces teológicos heredados, casi siempre termina siendo en el fondo miedo a no haber vivido del todo. Antes de seguir, quiero pedirte algo simple, y lo hago de corazón. Si llegaste hasta aquí y sientes que esto te está quitando un peso que cargabas desde hace mucho tiempo, suscríbete al canal. No por números, no por estadísticas, sino porque seguimos explorando juntos, semana tras semana, estas mismas preguntas que la mayoría de la gente prefiere no hacerse en voz alta, y creo que mereces tener un espacio donde se hagan con honestidad y con rigor, no con consuelos vacíos. Hay todavía una pregunta más que quiero que enfrentemos juntos, porque suele aparecer justo cuando alguien empieza a soltar el miedo al castigo eterno. Si no hay un infierno esperándome, ¿qué me impide entonces hacer lo que quiera sin ninguna consecuencia? Es una pregunta honesta y merece una respuesta honesta, no una evasiva. La idea de que las personas solo se comportan bien por miedo al castigo divino es en realidad una visión bastante pobre de la naturaleza humana, y la propia evidencia científica la contradice. Estudios de psicología social han mostrado repetidamente que la empatía, el sentido de justicia, la cooperación, son comportamientos que aparecen incluso en niños muy pequeños, antes de que tengan ningún concepto religioso desarrollado, y aparecen también en primates y otros animales sociales que evidentemente no tienen ningún concepto de infierno o paraíso guiando su comportamiento. Cooperamos, cuidamos, sentimos culpa genuina cuando dañamos a otros, no principalmente porque tememos un castigo cósmico, sino porque somos, en nuestra naturaleza más profunda, criaturas sociales, interdependientes, biológicamente programadas para sentir el dolor ajeno como si fuera, en parte, propio. Einstein mismo desarrolló, a lo largo de su vida, una ética profundamente sólida, sin necesitar el andamiaje del miedo religioso tradicional. Fue durante décadas una de las voces más firmes a favor de los derechos civiles en Estados Unidos, en una época en la que eso era profundamente incómodo socialmente para alguien de su prestigio. Llegó a decir públicamente que el racismo era la peor enfermedad de Estados Unidos, y lo decía no porque temiera un castigo después de la muerte por quedarse callado, sino porque su sentido de justicia, su capacidad de sentir el sufrimiento ajeno como real, se lo exigía desde dentro. Esto sugiere algo importante. Liberarte del miedo al infierno no te convierte automáticamente en una persona sin ética. Al contrario, muchas veces te permite descubrir una ética más auténtica, una que nace de la empatía genuina y no del cálculo del miedo. Una persona que ayuda a otras solo porque teme el castigo, si no lo hace, está, en el fondo, actuando por interés propio, disfrazado de bondad. Una persona que ayuda a otra porque siente genuinamente el peso de su sufrimiento, está actuando desde un lugar mucho más sólido, mucho más duradero, que no depende de ninguna amenaza externa para sostenerse. Quiero ahora llevarte a algo que me parece especialmente conmovedor sobre la vida de Einstein, porque creo que ilustra mejor que cualquier argumento abstracto cómo se ve, en la práctica, vivir sin el peso del miedo al castigo eterno. Einstein no vivió una vida sin errores. Tuvo relaciones complicadas, decisiones de las que se arrepintió, momentos en los que falló a personas que lo querían. No era un santo y nunca pretendió serlo, pero tampoco vivió paralizado por la culpa hacia un juicio final imaginario. Vivió, hasta el último de sus días, con una curiosidad intacta, con una capacidad de asombro que muchos niños pierden mucho antes de llegar a su edad, con un sentido de responsabilidad hacia el mundo que no nacía del miedo,
sino de algo que él mismo describía como un sentimiento de pertenencia profunda hacia la totalidad de la existencia. En sus últimos años, cuando la bomba atómica, construida usando descubrimientos que él mismo había ayudado a sentar las bases científicas, había devastado 2 ciudades enteras, Einstein cargó con un peso moral inmenso. Pasó el resto de su vida defendiendo el desarme nuclear, advirtiendo sobre los peligros de la tecnología que había ayudado a hacer posible, no por miedo a un castigo divino, sino por una responsabilidad genuina hacia la vida humana real, presente, concreta. Esa es, para mí, una de las formas más profundas de ética que existen. Actuar bien no porque temes una llama eterna, sino porque te importa, de verdad, el dolor real que tus acciones pueden causar o evitar en este mundo, en esta vida, en las personas que tienes frente a ti. Quiero detenerme un momento en algo que la física cuántica añade a toda esta conversación, porque creo que aporta una pieza final importante. En el nivel más fundamental de la materia, las partículas subatómicas no se comportan como objetos sólidos y separados de la forma en que nuestra intuición cotidiana espera. Se comportan más bien como posibilidades, como ondas de probabilidad que solo toman una forma definida cuando son observadas o cuando interactúan con otros sistemas. Esto llevó a algunos físicos, incluyendo a contemporáneos cercanos de Einstein, a preguntarse si la conciencia misma no jugaría algún papel especial en cómo la realidad se manifiesta a nivel fundamental. No quiero llevarte por un camino de especulación excesiva aquí, porque sería deshonesto presentarte ideas todavía muy debatidas como si fueran certezas absolutas. Pero sí quiero dejarte con esta reflexión. Incluso en el nivel más profundo y extraño de la realidad física que conocemos, el universo no se comporta como una máquina fría e indiferente esperando para castigarte. Se comporta como un sistema de relaciones, de probabilidades, de interconexiones, donde cada parte influye y es influida por el todo, de una manera que se parece mucho más a una danza compleja que a un tribunal con jueces esperando para sentenciarte. Quiero compartir contigo algo todavía más concreto sobre cómo la física más extraña de todas, la física cuántica, cambia por completo la imagen de un universo indiferente o castigador. En 1935, Einstein, junto a 2 colegas, Boris Podolsky y Nathan Rosen, publicó un artículo intentando demostrar que la mecánica cuántica estaba incompleta, porque predecía algo que a Einstein le parecía absurdo, que 2 partículas, una vez que han interactuado entre sí, quedan conectadas de tal forma que medir el estado de una afecta instantáneamente el estado de la otra, sin importar la distancia que las separe, incluso si esa distancia fuera de años luz. Einstein llamó a esto, de forma despectiva, acción fantasmal a distancia, porque le parecía que violaba el sentido común más básico sobre cómo debería funcionar el universo. Décadas después de su muerte, experimentos cada vez más precisos confirmaron que ese fenómeno, hoy llamado entrelazamiento cuántico, es real. No es un error de medición, no es una ilusión estadística. 2 partículas entrelazadas se comportan, de alguna manera que todavía no entendemos del todo, como si fueran parte de un mismo sistema, sin importar cuán separadas estén en el espacio. Einstein estaba equivocado en su escepticismo, pero su error terminó revelando algo todavía más extraordinario de lo que él mismo había anticipado. El universo, en su nivel más fundamental, parece estar mucho más interconectado de lo que nuestra experiencia cotidiana nos hace sentir. ¿Por qué te cuento esto en medio de una conversación sobre el miedo a la muerte y al infierno? Porque la imagen que muchas personas cargan, la de un universo frío, separado, donde tú estás solo frente a un juicio que decide tu destino, no se parece en nada a lo que la física real, la más comprobada experimentalmente, nos está mostrando sobre cómo está construida la realidad. El universo no parece ser una colección de piezas aisladas esperando para ser juzgadas individualmente. Parece ser, en su estructura más profunda, una red de relaciones, de conexiones, de interdependencias, donde separar completamente una parte del resto del sistema es literalmente imposible incluso a nivel de las partículas más diminutas que existen.
Si el universo entero, hasta en su tejido más básico, está tan interconectado que ni siquiera el espacio logra separar completamente dos partículas que alguna vez interactuaron, ¿no te parece extraño imaginar que tú, al morir, quedarías de pronto completamente aislado, separado, abandonado, frente a un juicio solitario? La física sugiere más bien lo contrario, que la separación que sentimos como individuos, esa sensación tan fuerte de estar solos dentro de nuestra propia cabeza, podría ser, en algún nivel profundo de la realidad, mucho menos absoluta de lo que nuestra experiencia diaria nos hace creer. Quiero ahora hablar de algo más personal, algo que quizás no esperabas en medio de tanta física, pero que creo que merece su lugar aquí. He hablado con muchas personas a lo largo de los años sobre este miedo específico, el miedo al castigo después de la muerte, y noté un patrón que se repite con una frecuencia que ya no me sorprende. Casi siempre, ese miedo es más intenso en las personas más buenas, más cuidadosas, más conscientes de sus propios errores. Las personas verdaderamente crueles, las que de verdad causan daño deliberado a otros sin remordimiento, rara vez pierden el sueño pensando en el infierno. Son, paradójicamente, las personas sensibles, empáticas, autocríticas, las que más cargan este peso, precisamente porque su propia conciencia ética ya es tan exigente consigo misma que no necesita ninguna amenaza externa de fuego eterno para intentar vivir bien. Si tú eres una de esas personas, si el miedo al castigo te visita justamente porque te importa profundamente hacer las cosas bien, quiero decirte algo con toda la claridad posible. Ese cuidado que sientes, esa conciencia ética que te hace examinar tus propios errores con tanta severidad, ya es en sí misma la prueba de que no necesitas el miedo al infierno para ser una buena persona. Ya lo eres, por la forma en que te importa serlo. El miedo añadido encima de eso no te hace mejor persona, solo te hace sufrir más de lo necesario por algo que tu propia conciencia ya está manejando sin necesidad de amenazas externas. Volvamos, antes de cerrar esta reflexión, a la imagen con la que empezamos. Tú, despierto a las 3 de la madrugada, con el corazón latiendo un poco más rápido, pensando en la muerte y en lo que pueda venir después. Quiero que vuelvas a esa imagen, pero ahora con todo lo que hemos recorrido juntos. Tu energía, según la ley más probada de toda la física, no puede destruirse, solo transformarse. Tu conciencia, hasta donde la ciencia ha podido comprobar con rigor, depende completamente de un cerebro biológico funcionando sin ningún caso documentado de que pueda existir, sufriendo conscientemente, separada de ese sustrato físico. La segunda ley de la termodinámica describe un universo que tiende naturalmente al desorden después de la muerte, no a un mantenimiento eterno y organizado del sufrimiento consciente. Y el propio Einstein, uno de los hombres que más profundamente miró la estructura del universo, encontró en todo esto no terror, sino asombro, no culpa paralizante, sino una responsabilidad genuina hacia la vida concreta que tenía frente a él. Si nunca mueres del todo, porque tu energía siempre permanece, transformándose, formando parte de nuevos procesos del cosmos. Y si el infierno, en el sentido literal de castigo consciente eterno, no tiene sustento real en ninguna de las leyes físicas que gobiernan la materia, la energía y la conciencia, entonces el miedo que cargas, ese que te despierta a las 3 de la madrugada, merece ser mirado de frente, nombrado con honestidad y redirigido hacia donde realmente puede transformarse en algo útil, no hacia el terror de un futuro incierto e indemostrable, sino hacia el cuidado genuino de esta vida concreta, breve, irrepetible que tienes frente a ti en este preciso instante. Quiero contarte, antes de cerrar, sobre los últimos días reales de Einstein, porque creo que dicen más que cualquier teoría sobre cómo se vive sin el peso del miedo al castigo eterno. En abril de 1955, ya gravemente enfermo por un aneurisma que sabía que probablemente lo mataría, los médicos le propusieron una cirugía que podría prolongarle la vida. Einstein la rechazó,
Dijo, según quienes estuvieron cerca de él en esos días, que quería irse cuando le tocara con elegancia y que prolongar artificialmente la vida le parecía de mal gusto. Esa frase, prolongar la vida artificialmente es de mal gusto, no es la frase de alguien aterrado, suplicando por más tiempo frente al miedo de un juicio que lo espera. Es la frase de alguien que había hecho las paces, no con una promesa de paraíso, sino con la aceptación serena de formar parte de un proceso natural mucho más grande que su propia